Muy bien, pues un gusto encontrarme con ustedes. Los saludo desde acá, desde la Ciudad de México. Y bueno, le agradezco a Luis la invitación a este espacio de compartir. Si bien entendí, realmente Luis lo que me pedía era que compartiera como más mi experiencia desde el cómo la compañía va viviendo esta preferencia apostólica universal, la 2, ¿no? Que es el de caminar con los excluidos y que esto pues nos interpela porque es caminar junto a los empobrecidos, es caminar pues con aquellos que señala el Papa Francisco como los descartados del mundo, pero sobre todo como nos enseña los postulados de la doctrina social de la Iglesia, pues son personas que ven vulnerada su dignidad en su totalidad y que eso nos lanza una invitación y un llamado a todas y todas a una misión común, que es la de la reconciliación y la de la justicia. Yo subrayaría de esta preferencia apostólica esto último, que la misión principal sí es acompañar junto con, pero buscando que este punto de reconciliación, de justicia, sea como lo central de nuestra acción y que me parece que en la compañía de Jesús lo vamos viviendo de múltiples formas y ya lo iré compartiendo desde dónde me ha tocado vivirlo y cómo creo que la compañía va haciendo, ¿sí? Digamos que a modo de introducción, me parece que esta preferencia apostólica en concreta es una clave de la espiritualidad ignaciana. No podemos separar el caminar junto con los pobres de la espiritualidad que Ignacio de Loyola nos propone en concreto, ¿sí? Y de hecho, en la historia de Ignacio, ustedes lo sabrán mejor que yo, pues vemos ese caminar de ser pobre a acompañar a los pobres y a las empobrecidas en Roma concretamente y desde diferentes perspectivas. De hecho, pues como ustedes saben, la casa de Santa Marta, en donde Ignacio tuvo este apostolado inicial, pues fue creado por Ignacio, pero acompañado por hombres y mujeres laicos y laicas que compartían su visión y su perspectiva espiritual. De modo que la primera cosa a decir es que esto es una clave fundamental de nuestra espiritualidad ignaciana. Pero también es una clave para aprender a mirar el mundo desde los que la sociedad deja de lado. Muchas veces ponemos en el centro de nuestra mirada ciertas realidades y ciertas situaciones como las fundamentales, pero pensemos, o los invitaría a que reflexionáramos, que cada que miramos un punto, estamos oscureciendo algún otro que se nos está yendo. Y muchas veces en la lógica actual dejamos de lado justo a los pobres, dejamos de lado justo a los que no tienen voz y que si no es que se masifican, entonces es que cobra relevancia y los pobres se vuelven moda, como a veces se vuelven moda ciertos sectores, como lo fue el zapatismo con el mundo indígena, como lo es ahora con migrantes y refugiados por las caravanas, pero son modas. Pero los migrantes y refugiados hayan estado permanentemente, las poblaciones y los pueblos originarios pues hayan estado permanentemente, pero dejamos de verlos porque ya no aparecen en los grandes titulares, porque ya no están en nuestra perspectiva y en nuestros horizontes a partir de la mediatización que nos van proponiendo los medios de comunicación. Algo que no hay que perder de vista en esta preferencia apostólica es que tiene su raíz fundamental en el Evangelio. Esta frase del Éxodo 3:7, he escuchado el clamor de mi pueblo, y que ahí ese escuchar es un oír desde lo profundo del corazón los gritos y necesidades del pueblo que va caminando y que está necesitado de liberación. Y que creo que esta preferencia apostólica aquí nos lanza una primera invitación que hago a los centros ignacianos de espiritualidad, y es el discernimiento. En la actualidad hay muchas voces y muchos clamores del pueblo. Podemos enumerar grandes listados desde los análisis sociológicos, políticos, económicos,
y veremos ensanchada la lista, pero lo fundamental es ustedes, desde su perspectiva, ¿qué escuchan del clamor de ese pueblo? ¿Cómo se dejan tocar por ese grito de desesperación, pero de rabia, al mismo tiempo de impotencia? ¿Sí? La filósofa Hannah Arendt, ella decía que justo los derechos humanos surgen a partir del grito del ya basta de la injusticia, cuando se ve trastocada la dignidad de las personas. Y es la misma frase referida en el Evangelio. Escuchar el clamor del pueblo nos invita al discernimiento espiritual concreto. Me parece que la Compañía de Jesús, a partir del Concilio Vaticano II, con mayor énfasis, pero siempre ha tenido una línea social, se ha colocado en este horizonte de quererse posicionar en estos estados y en estos lugares en donde están todos los hombres y mujeres empobrecidas, pero ya no solo de modo teórico, sino de modo experiencial. Y fíjense, lo hace desde proyectos tan maravillosos como Fe y Alegría, que seguramente todos conocen y todas tienen alguna referencia de este proyecto, que la filosofía del fundador era pues donde termina el asfalto, ahí comienza la misión de Fe y Alegría, es decir, en las periferias. Pero también podemos encontrar en otros espacios a nivel global, diría, o universal de la compañía, pues muchas comunidades de inserción en África, en la India, en América Latina. Podemos encontrar proyectos educativos, sociales, culturales, que van impactando de la mejor forma y van tratando de acompañar las necesidades de las personas empobrecidas. Pero es dejarse tocar, ir a esos lugares. Escuchar justo el clamor de los pobres y acompañar estos procesos no solamente es desde el punto de vista teórico, sino es en verdad ir y tocar a la persona empobrecida. Si no, pues vamos a partir de un buen análisis de la realidad teórica, pero no escuchamos desde el corazón y desde los oídos, sino escuchamos desde las teorías. Tenemos que caer en cuenta que las causas que generan la pobreza son muchas también, y que esas causas que generan la pobreza, no las voy a enumerar todas. Evidentemente hay un sistema económico perverso que empobrece, margina, discrimina, denigra la vida de millones de personas, pueblos y culturas. Y cuando hablo de un sistema socioeconómico, no estoy hablando de la mano negra del sistema económico que moviliza los mercados de manera impersonal, sino que son personas, estructuras e instituciones políticas, económicas, sociales, que vamos construyendo como sociedad y que las vamos permitiendo y que vamos acompañando esos procesos socioculturales con esas características un tanto malignas que pervierten la vida y la dignidad de las personas. Los resultados los tenemos a la mano en miles y millones de personas. Bajo esta clave de lectura, en mi experiencia, sí, la Compañía de Jesús me parece que ha apostado de múltiples formas, algunas más creativas y otras por el objetivo de sus misiones en las instituciones, a atender esta realidad tan dolorosa. Y más allá de la realidad como en abstracto, es estas realidades humanas tan dolorosas de modo creativo y han sabido generar alternativas. Me parece que obviamente si lo colocamos a nivel como de impacto a estas personas directamente, yo digo, pues los soldados rasos que siempre están en esa trinchera y en ese límite, pues son todos los centros sociales, ¿sí? Ahí están los centros sociales que pues van acompañando de modo directo, vamos escuchando las historias concretas de las personas y por supuesto pues nos vamos dejando afectar para tratar de generar iniciativas y tratar de responder a estas realidades.
Pero fíjense, no solo son los centros sociales, que claro, podríamos enumerar algunos en México, obviamente que el más relevante me parece obviamente el Centro PRO, está el Centro Gerardi en Torreón, está el CODEUTAP, está el Servicio Jesuita Migrantes, el Servicio Jesuita Refugiados. Todos estos, ahí incluyo los centros sociales y otros más. Obviamente las radios comunitarias entran en este ámbito como Guaya, que cumple una misión social muy importante para acompañar al pueblo indígena. Pero reflexionando sobre esto, yo también creo que en justicia habrá que decir que todavía otros organismos y otras instituciones que la compañía va colocando en la trinchera y en las fronteras, tiene que ver con las parroquias y las misiones. Los párrocos, los religiosos, las religiosas, que quizá desde la parte más pastoral de la evangelización van tratando de acompañar el grito y el clamor de los pobres. Van tratando de dar una respuesta muy concreta a estas necesidades y que me parece que no es menos relevante. A veces no sabemos dónde colocarlos, pero recordemos que nuestra visión de parroquia no es el templo ni el sacramento, sino es la construcción de comunidad que integra a todos los que la conforman. Y ya eso ya lanza toda una tarea pastoral y evangelizadora y por supuesto liberadora para atender a la gente empobrecida. Por supuesto, desde otro ángulo, pero no menos relevante, están los centros educativos que también realizan una labor social en beneficio de las personas empobrecidas. En el caso de las universidades, que quizá algunos de ustedes son egresados o egresadas, recordarán que no solamente a nivel materias de reflexión, las famosas áreas de reflexión universitaria, las famosas ARU, en donde se le invita al estudiante a que busque tener una visión crítica de la realidad con una responsabilidad social para generar en ellos la actitud que en la compañía de Jesús decimos que sea compasivo, es decir, que cargue con el dolor del otro, que se adentre a esas situaciones y que toque esas realidades, no solamente a través de las clases, sino también desde la investigación concreta, que hay una mirada que me parece que no se encuentra en todos los centros educativos. Por ejemplo, la mirada es la investigación para la aplicación y la resolución de problemas concretos de la realidad. Las Iberos y el ITESO, junto con las demás universidades, no están buscando crear conocimiento por crear conocimiento, como lo hace otros espacios académicos, sino busca en realidad resolver directamente y tener lo que diríamos una incidencia social que transforme esa realidad. Y en ese sentido, afortunadamente, nos encontramos con un claustro de docentes académicos, investigadoras e investigadores muy comprometidos, muchos de ellos haciendo su trabajo y tratando de aterrizarlo en la realidad lo más posible, claro, hasta donde también la estructura universitaria se los permite, pero es otra trinchera que me parece que es valiosísima y que a veces dejamos de lado y no los mencionamos tanto. A nivel AUSJAL, hay que recordar que en esta red de universidades de América Latina de la Compañía de Jesús, tienen diferentes programas y redes entre las universidades que no solo buscan el análisis local, sino el análisis más regional, que tienen una red de desigualdad y de pobreza, que tienen una red de académicos y académicas que abordan el tema medioambiental y de sustentabilidad, que hay una red en materia de derechos humanos, que hay una red en comunicación y democracia. Todo lo que se publica, tristemente, a veces queda en estos espacios académicos, porque vamos segmentando las realidades creyendo que eso que hacen no me toca a mí. Y yo debo decir que como director de un centro social, si algo me ha enriquecido, es justo el trabajo de la academia. Abordar el tema de la migración
No puede ser desde el activismo social o enejero, sino que requiere un sustento académico que las Ibero lo proporcionan, que las Ibero ayudan a que tengamos una visión crítica sustentada y con contenido. En ese sentido, los sectores se van interrelacionando entre sí. Y en mi experiencia es un reto, ¿eh? Es un reto, pero es posible. Porque hay que buscar cómo empatar agendas entre dos ámbitos que a veces pueden sonar opuestos. Creo que me parece que en este trabajo de la Compañía de Jesús, así en México, me atrevería a decir que hay algunas áreas que por razones de la materia no tienen un trabajo de incidencia social tan directo. Y también hay que señalarlo, y uno de ellos son nuestros colegios. Nuestros colegios, aunque tienen las clases también de reflexión y análisis de la realidad y experiencias de inserción comunitaria y de trabajo, me parece que se sigue quedando en una cierta superficialidad y en una cierta, pues, como experiencia inicial, pero que no tiene continuidad. Y que por otro lado, en los colegios olvidamos que el docente es parte de la comunidad educativa y que luego no existen espacios de reflexión y de análisis crítico con respecto a la situación sociopolítica y cultural que estamos viviendo. Y que bueno, habrá uno, dos maestros por ahí de bachillerato, alguno de secundaria. Puedo decirles que mucho menos, aunque pueda existir, a nivel preescolar, ¿sí? Pero me parece que en estos ámbitos se oculta un poco el tema social, nos da miedo. Miren, les platico una experiencia que me pasó en el Instituto Lux cuando fueron las caravanas del 2018 de los migrantes, que lanzamos una convocatoria para la recolección, pues ya saben, de ropa, insumos de higiene y demás. Bueno, les puedo decir que quien me bloqueó la campaña no fueron los estudiantes, fueron los padres de familia. Fueron los padres de familia que les decían a sus hijos que por qué tenían que cooperar si venían los migrantes a quitar empleos, a asaltar, a desestabilizar el país. Imagínense la atención en la que ponemos al estudiante si no hacemos un trabajo integral en colegios. No basta que el estudiante esté consciente si no hacemos un trabajo con docentes y con padres y madres de familia o con aquellos que son encargados de nuestros estudiantes. Ahí tenemos un hueco enorme que no se está cubriendo muchas veces y que se van montando discursos un tanto xenófobos y discriminatorios que van consintiendo justo este sistema socioeconómico del descarte, de la desigualdad. Entonces, ahí hay una omisión que me parece que también hay que reconocerla en donde la tenemos. Creo que en otra parte donde vamos flaqueando como Compañía de Jesús en este momento, y que tiene que ver con las tendencias de los jesuitas que se están formando, es justo en la formación sociopolítica de los escolares. En la actualidad, miren, gente valiosísima, gente con muchos talentos, pero gente que me quiere vivir una mística ahistórica, desencarnada, vivirla desde el aire y poco aterrizada. De modo que cuando los confrontas desde la realidad social y los colocas en las trincheras de estas duras realidades, no lo soportan. No pueden estar ahí porque para ellos el ser religiosos implica pues una mística espiritualidad y demás corrientes actuales de estas espiritualidades que me lo sacan de la realidad. Actualmente tengo más escolares que saben de Zen, teología espiritual, Santa Teresa, y demás, que de las realidades sociopolíticas contemporáneas. Que uno les pregunta. A mí me toca darles a los novicios un taller de doctrina social de la iglesia y en verdad me sorprende
lo frágil y lo débil con lo que llegan del contexto sociopolítico actual. Y eso pues se va arrastrando. Y eso se va, obviamente, se va complejizando porque nuestras misiones y nuestra misión apostólica, si no está encarnada en la realidad, no es espiritualidad ignaciana. De modo que en la formación, he de decir, sobre todo en filosofía, traemos por ahí un hueco que no está todavía tan bien cubierto. Y por otro lado, me atrevería a decir que, ojo, lo que voy a decir, lo digo desde una perspectiva de fuera. Yo nunca he estado en un centro ignaciano de espiritualidad trabajando tan directamente como lo hacen ustedes y tampoco quiero generalizar. Sé que cada uno y cada una tendrá sus diferentes matices, pero a veces nos da la impresión desde mi ángulo y desde donde sirvo en la misión que los centros ignacianos de espiritualidad sirven únicamente para un sector poblacional que sí tiene acceso a ejercicios espirituales, que sí tiene acceso a cubrir las cuotas, que en ocasiones dan beca para estos talleres de desarrollo humano, pero que en mi experiencia, yo ahorita como Servicio Jesuita Migrantes, tuve que crear un taller de desarrollo humano para los voluntarios y voluntarias y personal de albergues que trabajan y que se entregan ahí y que no tienen dinero. Y tenemos un taller, justo lo estamos piloteando, de desarrollo humano gratuito para ellos y ellas, que es gente que se gasta y se desgasta la vida y no cuenta con recursos para acceder a esta oferta que ustedes otorgan y que es muy rica y muy variada, pero que tristemente no a veces se ajusta a estas realidades. Queda como un poco separada. Igual, repito, habrá que cada uno y cada una, por favor, matice esta parte, pero me parece que creo que ahí hay una parte de que yo invitaría a lo que el Padre General llamó justo en este año ignaciano que acabamos de cerrar, pues a la conversión de los centros ignacianos de espiritualidad ignaciana, pues a esto, a que se entreguen también desde su trinchera y que disciernan el clamor de los pobres, en dónde pueden y cómo podrían aportar a esta realidad para la transformación, porque me parece que en conjunto hay mucho que aportar: centros sociales, centros educativos, colegios y centros ignacianos. Creo que si articulamos una propuesta de apostolado social, cada uno desde sus diferentes trincheras, créanme que vamos a tener un grado de incidencia mayor, pero sí necesitamos ir como todos juntos, ¿verdad? Ir como al unísono. No digo que en parejitos, cuando digo al unísono es al modo de la compañía, es decir, con muchos rostros, formas y inculturaciones particulares, pero que necesitamos que los ejercicios y la espiritualidad llegue al más pobre. Sí, de hecho, con Rolando y en Hermosillo hemos intentado, y con Pat y con ellas también, pues hacer trabajo con migrantes y ver cómo hacen oración y ellas mismas podrán compartirles que es un reto, que no es lo mismo dar ejercicios de 8 días a gente que se toma los 8 días, a gente que es migrante, que viene dolida, que viene frágil y que pues lo que menos a veces quiere hablar es de Dios es amor, sino pues lo que quiere es comida, techo, educación, salud, trabajo, otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, es un reto y es un reto que yo creo que es muy bonito y que hay que irle buscando como el por dónde. Pero yo creo que los centros de espiritualidad pueden aportar mucho. Me parece que de los centros de espiritualidad al apostolado, del caminar con los excluidos, yo sí llamaría la atención en cuidar mucho la formación de quienes dan ejercicios espirituales, porque a veces caemos en un pietismo o en un ensimismamiento espiritual en donde pareciera que los ejercicios se vuelven más terapéuticos que de un despertar espiritual para ir a las realidades.
Sí, me ha tocado y me ha tocado escuchar a algunos y algunas de los acompañantes y en verdad yo entiendo que no estamos en los 70s ni en los 80s para hablar del pecado estructural, pero del pecado individual se me brincan al seguimiento de Jesús y eso tiene que ver con cómo estamos formando en la metodología y en el acompañamiento a los ejercicios espirituales. Y aquí les puedo compartir algo que a mí me pasó en unos ejercicios espirituales no hace mucho, de 8 días. De 8 días, que se acerca una de las ejercitantes porque estaba abordando justo el pecado individual y el pecado social, y se acerca y me dice, ¿sabes qué, Luis? Dice, no sé si en otras ocasiones habían dicho sobre el pecado social, pero en esta es la primera vez que oigo con mayor énfasis el tema. Y me parece que nunca había caído en cuenta de eso. Y que a veces decimos, bueno, soy bueno, o no he pecado tanto, o no soy partícipe de, y en realidad sí lo somos. Entonces, de ahí ella salió muy movida y de hecho estuvo colaborando en algunos albergues dando terapias gratuitas y desde su trinchera, ¿verdad? Que es como yo siempre les digo, no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino hacer cosas desde nuestras vocaciones y desde lo que somos y podemos. Eso ya suma mucho. Entonces, yo llamaría la atención un poco también en eso que vamos formando y vamos acompañando en estos sujetos y que van dando ejercicios espirituales. Creo que los centros de ignacianos de espiritualidad tienen una dimensión social fundamental y que me parece que es encender el corazón de todas las personas que se acercan a nosotros en diferentes momentos, independientemente de condición e independientemente de su situación socioeconómica. Lo que sí es que tenemos que ser capaces de desvelar cómo si vamos participando a veces también de esas estructuras socioeconómicas de pecado. Luis por ahí me hacía una pregunta bien concreta y me decía, bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas con las que me he encontrado sobre esta preferencia apostólica segunda de caminar con los excluidos? Miren, yo entiendo las mejores prácticas cuando hay discernimiento, cuando hay puesta en acción, es decir, se destina personas y hay recursos para ejecutarlo. Es decir, no solamente es una idea interesante, sino hay los medios para echar a andar y para estar con los pobres. Entonces, si lo vemos desde así y desde esta óptica, yo podría decir que para mí una buena práctica de todos los centros sociales y puedo decir prácticamente todas las parroquias, es su misión encarnatoria de la espiritualidad ignaciana. A lo mejor los centros sociales, miren, nunca hablamos de espiritualidad ignaciana, porque como saben, a veces somos medio ateos y medio creídos, o incrédulos, pero créanme que la identidad ignaciana está y lo viven desde los valores evangélicos que expresa el centro social. No se diga la parroquia, que están ahí, que tocan, que al modo de Jesús tocan, escuchan, ven las realidades y tratan de atenderlas en medio de las limitaciones. Para mí eso, en donde hay idea, discernimiento de atención, medios, personas, para mí esa es una buena práctica. Por supuesto, podría decir que las universidades, no obstante todo lo que podamos cuestionar de estos monstruos, algunos más grandes, otros más pequeños, finalmente tienen una apuesta por caminar con los excluidos, porque ponen recursos académicos, tiempos, materias, tratan de transversalizar esta preferencia apostólica universal. No la dejan de lado y no se les olvida. Y me parece que eso también hay que rescatarlo. Como lo decía, en lo pequeño, los colegios, aún y con los matices que señalé, pues no dejo de reconocer que hay su chamba en el tratar de que los estudiantes
se involucren en este caminar con los excluidos y con las personas más vulneradas. Falta, pero ahí está. Y me parece que en la formación falta, pero hay una intención de la formación a nivel estructura de querer que los jesuitas sigamos colocándonos desde esta perspectiva. Sí he de decir que todavía los centros ignacianos me quedan un poco difusos y me van a disculpar porque no quiero emitir como un juicio de qué tanto sí, qué tanto no, porque sería injusto de mi parte y hasta simplón en mi opinión. Yo nomás dejaría las invitaciones que hice previamente, pero me parece que hay cosas que seguramente trabajan y que ustedes podrán rescatar con mayor nitidez, así como lo he hecho con los otros sectores. Para mí esas son buenas prácticas que tiene la compañía y que en su conjunto hablan de una apuesta que sí la estamos llevando a cabo. ¿Qué le falta a estas buenas prácticas? Coordinación. Sabernos coordinar entre todos los sectores para que esta preferencia apostólica universal se vea intersectorial, interdisciplinaria, interniveles de atención y de involucramiento. Pero me parece que de una u otra forma, todas tratan, en la medida de lo posible, de caminar con estas personas empobrecidas del día de hoy. Retos y oportunidades que se abren para los centros ignacianos de espiritualidad. ¿Hacia dónde avanzar? Miren, la verdad es que fue todo un reto responder esta pregunta cuando la reflexionaba, porque yo decía, ¿yo qué les digo, verdad? Ni que yo tuviera la verdad absoluta y mucho menos sobre un ámbito en el que pues colaboro, pero a veces muy de lejecitos, ¿no? Y más bien en el corazón y en la mente se me venía justo los lineamientos pastorales, que a lo mejor esto nos ayuda a nivel Compañía de Jesús y que el Papa Francisco ha dejado cuando menciona el tema de migrantes y refugiados. Los 4 verbos: acoger, promover, proteger e integrar. De estos 4 verbos, si ustedes me dicen en cuáles está principalmente la Compañía de Jesús, me atrevería a decir que está en el acoger y en el promover, ¿sí? Pero en el proteger, más o menos, y en el integrar a las personas empobrecidas, la verdad es que no tenemos tantas iniciativas. Y me parece que ahí es donde se abre un reto y una oportunidad para los centros ignacianos de espiritualidad, en donde no solamente se conviertan en formadores de la espiritualidad ignaciana, sino en centros que permitan integrar a todas las personas y que procuren su desarrollo humano y espiritual, con las dificultades que esto implica, pero que vean que nuestros centros de espiritualidad son lugares seguros para ser recibidos todas las personas empobrecidas y que pueden ser escuchadas y que pueden ser acompañadas también desde su horizonte. A mí me parece que desde ahí los centros de espiritualidad embonarían con una terminal o con un verbo concreto que no estamos haciendo del todo, ¿sí? Eso por un lado. En el acoger, yo decía, pues, ¿por qué no se vuelven los centros de espiritualidad un lugar de generación de hospitalidad, de espacios de hospitalidad y de reconciliación entre las personas empobrecidas, las comunidades en las que se encuentran, lugares de encuentro y de comunión más fraterno entre unos y otros, para que puedan ir buscando medios y puentear a estos sectores para que puedan irse integrando y puedan ir creando una visión diferente de las realidades empobrecidas y de las personas empobrecidas. Me parece que también ahí hay todo un nicho de oportunidad. Y finalmente, me parece que los centros de espiritualidad podrían volverse en escuelas, así como son de escuelas de formación de la interioridad ignaciana, también pueden volverse en escuelas de formación sociopolítica,
¿En qué sentido? Miren, tristemente, cuando hablamos del caminar con los excluidos, se nos olvida que la iglesia tiene una gran trayectoria y tiene un amplio recorrido en las enseñanzas sociales y en lo que los papas, el magisterio, las directrices que nos invitan los papas a seguir en materia social, no las tomamos en cuenta, las dejamos de lado. Y me parece que formar hoy a los cristianos católicos y no católicos en el pensamiento social cristiano, en la actualidad no me parece una necesidad, sino ya una obligatoriedad. Fíjense, me tocó hace poco estar en San Luis de la Paz en una recolección de ropa y bueno, pues yo me aventé mi homilía porque me dieron la misa del pueblo, ya saben, mis homilías incendiarias del sector social. Y claro, al final se me acerca un grupo de hombres de la parroquia y me dijo que por qué yo estaba haciendo uso del púlpito para hablar de temas sociales, que eso no se habla ahí, que eso solamente se tiene que hablar en otros espacios, que yo estaba llamando a que la gente se quedara sin bienes para dárselo a los migrantes, que yo estaba promoviendo la migración. Y bueno, me aventó una sarta de comentarios y demás. Pues yo lo escuché, le agradecí el comentario y nada más volteé y le dije, ¿y usted conoce la doctrina social de la iglesia? No. Ah, bueno, pues lo invito a que también lea la otra parte de la iglesia, que es el ámbito social y que también hay una postura de la iglesia con respecto a este caminar con los pobres y los excluidos. Y es iglesia. Bueno, el señor se fue obviamente enojadísimo porque nunca le di la razón y que además lo refuté con algo que es de iglesia y que él no conocía. Tristemente, nuestros católicos actuales pues no tienen esta dimensión social y que sería muy bueno que empezáramos a tomar. Y yo retomaría, y con esto quisiera concluir este espacio, y yo puntualizaría que de la enseñanza social de la iglesia, con especial énfasis, la formación política de los laicos en este momento. Se requiere en este momento de polarización política una espiritualidad fuerte, con una visión sociopolítica fuerte, que podamos tener una postura que permita la transformación y que, como lo dice el Papa Francisco y lo dice el Padre General también en sus discursos, necesitamos que los laicos entren en la vida pública para generar también cambios y transformaciones desde dentro. Que ya no basta mirarnos desde la esquinita y desde lo marginal, sino desde dentro. Pero si no formamos, si no capacitamos y si no preparamos, obviamente, pues habrá mucho espíritu, pero poca acción. Habrá muchos deseos, pero no buenas prácticas. De modo que yo ahí, en ese nivel lo dejaría, en esos 4 verbos como a nivel más pastoral para los CIES, de acoger, promover, proteger e integrar a todas las personas empobrecidas desde sus diferentes lugares en donde prestan la misión que tienen, que es un reto, pero que si nos coordinamos, sector social, academia, educación y colegios, y ustedes, creo que podemos abarcar en su integralidad a la persona y devolverle la dignidad que le ha sido arrebatada. Pues muchas gracias. Espero haber aclarado todo. Si no, bueno, ahorita me preguntan. Muchas gracias Luis. Quedaremos aquí rumiando, ¿verdad? Un momentito para que tus palabras entren en nuestro corazón y gracias por estar en la trinchera y darnos ese compartir que sí nos hace falta esa mirada. Pues espero que en algo ayude y en algo clarifique. Ya saben, como San Ignacio, tanto cuanto ayude, tanto cuanto se toma.
y ya lo demás lo tiran, no pasa nada. Gracias. Pues muchas gracias. Hasta luego.